¿Qué tal? En este vídeo te quiero hablar del concepto más importante dentro del análisis financiero, que es básicamente diferenciar, tener la diferencia clara entre lo que es el beneficio y la generación de caja. Esta generación de caja es lo que conocemos como este free cash flow, que incluso hay alumnos que después de la carrera, después del propio máster o incluso después de haber estudiado un certificado de analista, tanto europeo como internacional, no acaban entendiendo, acaban sabiendo calcular, pero no acaban sabiendo interiorizar el concepto de lo que quiere decir la generación de caja y sobre todo estos ajustes que tenemos que hacer nosotros como analistas financieros para llegar a saber la diferencia entre lo que es el beneficio contable, digamos, que genera una empresa y lo que es la generación de caja real, ¿vale? En este vídeo te va a quedar completamente claro, lo vamos a ver incluso con ejemplos reales, vamos a llegar desde el beneficio a la generación de caja de una empresa para que sepas calcularlo, lo vamos a ver, como te digo, de la forma más rápida posible y ya te anticipo de que como entiendas, si acabas entendiendo lo que se dice en este vídeo, vas a entender mucho más, como te digo, de lo que entienden muchos alumnos después de una carrera o después incluso de un máster en finanzas. Si quiero me enrollo más, soy Cristian Barros, llevo más de 7 años dedicándome al análisis financiero, he trabajado gestionando más de 200 millones de euros de inversores, principalmente en acciones, fondos de inversión y renta fija. He sido también al mismo tiempo responsable de la parte de análisis y valoración de empresas y ahora vengo a contarte desde hace unos años a modo divulgativo para que tú aprendas a ser el mejor analista, tanto por la parte de inversiones como incluso por la parte de la toma de decisiones estratégicas si estás dentro de una empresa. Como te digo, no me enrollo más, suscríbete, dale un like si te gusta todo este tipo de contenido, comparte si crees que este vídeo le puede servir a alguien y vamos al lío. Como te decía, lo importante es que entiendas la diferencia entre lo que es el beneficio y lo que es la generación de caja. Hace poco hice este análisis para los que están en la newsletter donde hablábamos en profundidad de ello. Te dejaré el enlace por aquí abajo en la descripción para que puedas acceder a ello y vamos a ver todo lo que vamos a ver en este vídeo, pero mucho más en detalle, incluso que con enlaces a vídeos más cortos donde te explico cada uno de estos pasos, ¿vale? Ahora aquí en este vídeo lo vamos a ver un poco por encima. Pero aquí en este vídeo empezaba diciéndote algo que es súper importante, que es que entiendas primero las tres primeras cuentas, las tres principales cuentas financieras que hay en una empresa. Una es la cuenta de resultados, otra es el balance y otra es el estado de flujos de efectivo que llamamos, o el cash flow. Básicamente, nosotros ahora cuando miramos la cuenta de resultados, ahí vamos a ver los ingresos que tiene la empresa y los gastos que tiene, ¿vale? Aquí, por ejemplo, tienes en el caso de Tesla, ¿vale? Tenemos todos los ingresos y tenemos los gastos y luego nos acaba diciendo el beneficio neto que acaba generando esta empresa, en este caso Tesla. Luego tenemos otra parte que es el balance de situación, que aquí esto lo te lo estoy resumiendo mucho para que lo entiendas y para que tengas un poco el punto de vista, el contexto, si es que no estás familiarizado con esto, ¿vale? Luego aquí en lo que llamamos el balance tenemos los activos totales, es decir, qué es lo que tiene Tesla, todas estas fábricas, el dinero que tengan cuenta corriente, etcétera, el dinero incluso que le deben sus clientes, ¿vale? Todo lo que tiene Tesla y luego cómo lo ha financiado, si lo ha financiado con deudas, si le ha prestado dinero a otros inversores o si le debe dinero a proveedores, lo que sea, ¿vale? Todo eso lo tenemos aquí, es decir, esto el balance de situación nos da una foto de lo que es la empresa, de lo que tiene la empresa en ese momento y de cómo está financiada. Y luego finalmente tenemos el estado de flujos de efectivo. ¿Por qué? Porque hay otras cosas que pasan en el día a día de la empresa que hemos visto que no vemos en la cuenta de resultados porque no representan un ingreso o un gasto, digamos, para la empresa, como por ejemplo si la empresa pide un préstamo, pues al final es dinero que entra a la empresa, pero realmente eso no se puede contabilizar en la cuenta de resultados como un ingreso, porque la actividad de la empresa, de Tesla en este caso, no es pedir préstamo, ese dinero que ha entrado no ha sido de vender coches, ha entrado dinero en la empresa pero porque han pedido un préstamo, ¿vale? Y aquí tenemos un montón más de ajustes, que es precisamente de lo que consta. Nos tenemos que ayudar nosotros de esta cuenta de resultados y con este estado de flujos de efectivo. Básicamente vamos a ver cuál es la diferencia entre, después de todo ese dinero que en teoría ha generado Tesla vendiendo coches, cuál es realmente la caja que ha generado. Entonces este free cash flow lo calculamos porque esto nos dice realmente cuál es el dinero que ha generado la empresa, ¿vale? ¿Por qué? Porque en la cuenta de resultados principalmente, en esta cuenta de aquí de resultados, principalmente tenemos que hacer unos ajustes, tenemos algún tipo de partidas, digamos, de cuentas que al final nos pueden contar como un gasto, pero que realmente nos representan una salida de dinero de la empresa, o a veces se contabilizan como un ingreso por temas contables, pero que no acaban siendo realmente una entrada de dinero a la empresa. Por eso tenemos que ajustar unas ciertas cosas. Y luego incluso también veremos en el estado de flujos de efectivo cómo tenemos otras salidas de dinero de la empresa o entradas de dinero a la empresa, pero que por temas también contables no se acaban contando en la cuenta de resultados. Por lo tanto, nosotros, para ver realmente el beneficio, esto lo vas a entender ahora, como te digo, y con ejemplos reales. Esto es tan importante porque cuando vamos a hacer el análisis alguna vez lo habrás visto, tenemos listas de reproducción donde te decimos cómo podemos analizar, valorar una empresa. Al final una empresa, el valor de una empresa se acaba
cuantificando en relación al free cash flow en cuanto al beneficio que va a generar a futuro, pero en términos no de beneficio contable, sino de free cash flow, de generación de caja, que es lo que vamos a calcular hoy. Incluso el propio Warren Buffett, considerado como uno de los mejores inversores de todos los tiempos, te dice que el propio free cash flow es la medida perfecta, la medida definitiva para saber, digamos, para entender, digamos, las cuentas de una empresa y sobre todo para medir la fortaleza y la resiliencia de cualquier empresa, de cualquier negocio, de cualquier proyecto. Por lo tanto, para calcular el free cash flow partimos directamente del beneficio neto. En este caso, partiremos, tengo muchos vídeos donde te hablo de esto, te he dejado también la descripción del vídeo cada vez que hablamos de esto, el post si lo ves, si lo lees, si lo entiendes, que está explicado de forma muy sencilla, con ejemplos reales, vas a poder entender perfectamente qué es lo que estamos diciendo de forma más detallada, si es lo que necesitas, o si después de este vídeo necesitas que quieres saber un poco más, o no te acaba de quedar del todo claro, porque lo vamos a ver, como te digo, de forma muy rápida, ¿vale? Pero aquí basaríamos y diríamos, venga, pues en la cuenta de resultados, en este caso vemos que Tesla ha tenido unos ingresos el último año de pues, casi, bueno, más de 81.000 millones, tal, no sé qué, luego va teniendo unos gastos y acaba generando un beneficio de 12.500 millones, ¿vale? 12.500 millones de dólares, que es lo que ha generado de beneficio Tesla. ¿Pero esto es el beneficio real? Pues bueno, es lo que decimos, tenemos que calcular realmente el free cash flow, porque eso sí que nos dará una medida real de cuál es el beneficio real que ha generado esta empresa, ¿vale? Entonces aquí, dentro del flujo de caja libre, si te fijas, el estado de flujos de efectivo, vemos que nos parte del beneficio neto y luego nos va haciendo una serie de ajustes, ¿vale? Hasta que llegamos al beneficio de operaciones, luego ya pues que es lo que llamamos como cash flow operativo, y luego también hay otra serie de ajustes, pero aquí esta primera parte nos hacen unos ajustes que tienen que ver con la operativa del negocio y que nosotros vamos a tener, algunos de ellos los vamos a tener en cuenta a la hora de calcular el beneficio real que genera la empresa. Y uno de los principales ajustes que se hace en este caso es el de la amortización, que ahora veremos con otro ejemplo, con el ejemplo concretamente de Amazon, pero me interesa antes empezar por la parte más complicada, porque esto realmente es algo que prácticamente no entiende ningún alumno, o sea, lo sabe calcular, pero realmente no acaba entendiendo, no acaba interiorizando qué es lo que quiere decir este concepto, que es el que conocerás o el que verás como las variaciones del working capital o las variaciones de las necesidades operativas de fondo o lo que sea. De esto he hablado mucho, tengo muchos vídeos donde hablo de esto, porque realmente esto es un concepto que es bastante más sencillo de entender, pero se complica mucho cuando lo intentas aprender de forma teórica. ¿Por qué? Mira, lo vamos a ver con ejemplo, ¿vale? En este caso tenemos que, sí, vale, Tesla, por ejemplo, en este caso ha ingresado este año 81.000 millones y 81.500 millones, pero luego si nos vamos a su balance, a lo que hemos dicho antes, donde nos decía qué es lo que tiene la empresa en ese momento, aquí podemos ver, en la parte del activo, podemos ver cuánto le deben sus clientes. Y en este caso, a Tesla, por ejemplo, si nos vamos aquí a cuentas por cobrar, vemos que a final del año 2021 a Tesla le debían los clientes, que todavía no le habían pagado, 2.000 millones. Sin embargo, a final del año 2022 le deben 1.000 millones más. ¿Qué quiere decir? Pues de lo que ha ingresado este año, estos 81.000 millones, ha habido 1.000, más o menos, que no le han dejado a pagar, porque vemos que ahora le deben 1.000 millones más que en el año anterior. Y esto, aquí, en la cuenta de estado de flujos de efectivos, vemos que aquí en cuentas por pagar, veis que nos hace este ajuste de menos 1.000 millones de dólares, quiere decir que dice, sí, vale, tú has ingresado 81.000 millones, pero aquí en el balance realmente estás diciendo que te han dejado a deber 1.000 millones, por lo tanto, no te han llegado a pagar 81.000 millones. Has ingresado, has facturado como que has vendido 81.000 millones, pero no te han pagado 81.000, te han pagado 80.500. O sea, no te han pagado 81.500, te han pagado 80.500 aproximadamente, porque 1.000 millones te los han dejado a deber, ¿vale? Por lo tanto, a la empresa no han entrado esos 81.500 millones, sino han entrado menos porque 1.000 los han dejado a deber. Otro ajuste que se hace, por ejemplo, es el de las cuentas vamos a ver antes el de los inventarios. En este caso, decimos, vale, sí, la empresa luego ha tenido unos ingresos, luego ha tenido un coste de ventas, ¿no? Lo que le ha costado fabricar todos estos Tesla, ¿no? Lo que ha pagado a los trabajadores de la fábrica, lo que le cuesta los productos, digamos, los materiales para fabricar, pues esas puertas, los microchips que puede comprar a otros fabricantes, los materiales necesarios para poder fabricar todas esas baterías, ¿vale? Todo lo que le cuesta producir ese coche es lo que tenemos aquí. Entonces, tiene muchos proveedores que es lo que le proveen de todos estos materiales, de estas piezas, de estas materias primas o lo que sea. Pero aquí veríamos dos cosas. Si nos vamos al balance, vemos como el inventario, lo que tiene ahora mismo la empresa, el inventario de los Teslas que tiene ahora mismo fabricados, pero que todavía no han vendido, ahora mismo son, si te fijas, al final del año 2021 tenía casi 6.000 millones de dólares en Teslas todavía fabricados, pero que todavía no habían vendido, los que tenían los concesionarios o los que tenían la fábrica pendientes de salir, o lo que sea, los que todavía no había entregado.
pagado, y vemos que, que a final de 2022, en el año siguiente, tiene casi 13.000 millones de dólares en stock que todavía no ha vendido, ¿vale? Es decir, ahora mismo tiene más coches que todavía no ha vendido de los que tenía antes. Por lo tanto, esto al final es un gasto que ha tenido que hacer la empresa en generar, en crear más Teslas, digamos, en fabricar más Teslas, pero que todavía no ha vendido, porque si los hubiera vendido, aquí no aparecerían como inventario, porque se habrían vendido, aparecerían aquí como un gasto y aparecerían aquí como un ingreso. Si aparecen aquí en el balance, es que todavía no se han vendido, todavía no han salido de la empresa y por tanto no se han vendido, pero la empresa, pues por lo que sea, porque quiere fabricar más para tener más en los concesionarios o lo que sea, pues ha fabricado más que todavía no ha vendido. Entonces, esto es dinero que ha tenido que adelantar, la empresa ha tenido que pagar a trabajadores de fábrica, ha tenido que pagar a la empresa que le provee de microchips, ha tenido que pagar a los que le dan, digamos, los componentes necesarios para fabricar las baterías o lo que sea, las puertas, todo esto han tenido que invertir casi 7.000 millones más en fabricar más Teslas que todavía no han vendido. Por lo tanto, es dinero que ha salido de la empresa, pero que todavía no se ha vendido, ¿vale? Y que la cuenta de resultados, como hemos visto, todavía no lo vamos a ver reflejado porque no ha salido de la empresa. Entonces, esto se ajusta en el estado de flujos de efectivo, como veis aquí, esos 6.000 y pico millones de más que vale el inventario de Tesla ahora mismo, es dinero que ha salido de la empresa para fabricar más coches, y aquí nos lo ajusta, es realmente más dinero que ha salido de la empresa y que no lo hemos visto en la cuenta de resultados. Igual que también de todo lo que le debe a los proveedores, que todo lo que ha pagado y tal, que vemos por aquí a los proveedores, vemos que la empresa, en esta cuenta que es aquí la de cuentas por pagar, que esto es lo que le debe Tesla a los proveedores, y aquí hay alguna cuenta más, donde nos lo refleja, pero la principal es esta. Veamos que a final de año 2021 la empresa debía unos 10.000 millones de dólares a sus proveedores, y a final del año 2022 debe 15.000 millones a sus proveedores. ¿Esto qué quiere decir? Pues de que todos los pedidos que ha hecho durante este año no lo ha pagado, es decir, de todos estos que ha pagado, de todos estos 60.000 y pico millones que ha tenido de gastos de ventas, algunos son a proveedores, pero de la parte que es a proveedores todavía no le ha pagado, o sea, le ha dejado a deber 5.000 millones. Por lo tanto, esto sería lo contrario de aquí, ¿no? Aquí ya decíamos antes que has facturado algo que no has acabado de ingresar, aquí estamos viendo lo contrario, es decir, te han facturado algo que tú todavía no has pagado. Por lo tanto, esto que has dejado a deber digamos, a proveedores, has puesto la cuenta de resultados como que lo has pagado, pero realmente no lo has pagado. Por lo tanto, es más dinero que tienes en cuenta corriente, porque has dicho que lo has pagado, pero no lo has pagado, por lo tanto, tiene que estar en tu cuenta corriente. Y es el ajuste que se hace aquí, estos 6.000 millones más, porque, como te digo, cuenta tanto esta cuenta como alguna otra que tenemos por aquí, ¿vale? Pero bueno, la principal es esa, y es ese dinero de más. Por lo tanto, estas tres cuentas son los que harían estas variaciones del working capital, ¿vale? Si la empresa ha tenido unos ingresos y unos gastos, pero no todo lo que ha facturado lo ha ingresado, no todo lo que le han facturado a proveedores lo ha pagado, incluso a lo mejor ha tenido que invertir, ha pagado más dinero en fabricar más coches que ha tenido que pagar, ¿vale? Que ha tenido que pagar esos materiales. Por lo tanto, todo eso, ese ajuste, digamos, es el que se hace en el cash flow, ¿no? A la hora de calcular el flujo de caja libre, ¿no? Lo que realmente la empresa ha generado. Este, como te decía, es para mí el ajuste más importante, pero no es porque sea el más relevante, sino porque es el más difícil quizá a la hora de entender, o el que por experiencia, tanto como alumno, como profesor, como profesional, es el que he visto que tiene más dificultad a la hora de entender, a la hora de interiorizar, ¿no? Y incluso también a la hora de calcular, ¿vale? Pero realmente, si has entendido esto, créeme que has entendido mucho más de lo que entienden muchos alumnos, tanto de universidad como de máster, concretamente de finanzas, ¿vale? Ahora, ya una vez hayas visto esto, los demás ajustes son bastante más sencillos, los vamos a ver un poco por encima. Igualmente, todo esto, si no te ha quedado claro, lo tienes, es de lo que hablamos en la primera parte de este post, y luego tenemos un montón de vídeos donde también hablamos de todo este concepto y tal, para que lo acabes entendiendo y tal, todos estos ajustes que se hacen por los clientes, proveedores y tal, ¿vale? Y luego ya seguimos con otro tipo de ajustes que tenemos, que sería el principal, sobre todo, o el más relevante, o el que más se conoce, que es el de las amortizaciones, ¿vale? En este caso lo vimos con el caso de Amazon, ¿vale? Que Amazon vimos que en el año 2022, al final del año 2022, había generado pérdidas, pero luego vemos que si lo ajustamos por la amortización y depreciación son casi 42.000 millones. ¿Por qué? Porque Amazon invierte mucho dinero en esos centros de datos, ¿no? En estas grandes naves industriales llenas de ordenadores y tal, que es al final lo que le acaba dando la capacidad para poder ofrecer y prestar su servicio de Amazon Web Services, ¿vale? Todos estos servidores, estos ordenadores, es carísimo, es mucho dinero lo que le cuesta a la empresa, pero claro, no tiene mucho sentido tampoco que cada vez que compre un servidor de estos
lo acaben contando como un gasto, porque realmente no es un gasto para ese ejercicio, ¿vale? Es un gasto que es una inversión, ¿no? Cuenta no como gasto, sino como inversión, y eso es lo que vemos en la cuenta de cash flow, ¿no? En el estado de flujos de efectivo, en este caso es el de Amazon, y aquí vemos como esos 2.000 millones que pierde, luego tienes esta amortización, pero esto viene porque la empresa hace una serie de inversiones, de gastos de capital. Cuando la empresa compra un servidor, lo vemos aquí, que este es otro ajuste que haremos luego, ¿vale? Pero esto es cuando la empresa compra estos servidores y todo esto, que luego va a ir al activo, pero este servidor le va a servir para generar beneficios o ingresos, en este caso, durante muchos años, ¿vale? Entonces, claro, no tiene sentido que todo esto que gasta se impute en un año. Porque si ese servidor fuera solo para un año, sí, pero si este servidor tiene sentido que vaya a durar muchos años en la empresa, no se cuenta como un gasto y se cuenta como una inversión. Por lo tanto, no va en la cuenta de resultados y lo veremos en el estado de flujos de efectivo. Pero estos son temas más contables. Pero entonces lo que se hace es que contablemente dices, vale, pues si has comprado una máquina que te ha costado 10.000 euros, por ejemplo, o 10.000 dólares, y te va a durar 10 años, pues contablemente es como que vas a amortizar 1.000 dólares cada año, ¿vale? Eso es lo que cuenta la amortización, pero como ves, realmente no es una salida de dinero, no es dinero que haya salido de la empresa, ya salió en su momento, ¿vale? O ha salido, digamos, en otra parte, como inversión, pero no como gasto. Por lo tanto, como se cuenta contablemente, para que la empresa pueda también deducirse ciertos gastos y tal, fiscalmente, pues al final luego se ajusta porque dices, vale, realmente la depreciación y amortización no es dinero que haya salido de la empresa, ¿vale? Entonces lo volvemos a ajustar y si lo ajustamos, pues veríamos que la empresa genera más dinero, digamos, y sobre todo cuanto más intensa sea en capital, es decir, cuanto más dinero necesita invertir esa empresa en activos físicos, ya sea en fábricas, ya sea en inmuebles, ya sea en maquinaria o lo que sea. Una empresa de software generalmente, pues a lo mejor no necesitará tanto esto, una empresa, una red social o lo que sea, pues tampoco necesitará, no será tan intensa en capital o no tendrá tantas amortizaciones, porque la única amortización que tendrá pues será de las oficinas y poco más, porque básicamente lo que tendrá será intangible, será un software, ¿vale? Pues eso también lo veremos en otros casos. Entonces, ya te digo, te dejaré también el enlace por aquí en la descripción, e incluso también en este post tienes por aquí el enlace a cómo puedes ver el vídeo este de 1 minuto, donde vemos este caso concretamente de la amortización de Amazon. También tenemos, cuando hablamos también de amortizaciones, tenemos amortizaciones, solo amortizar esto que te he comentado ahora, pero de activos físicos, de activos materiales, de fábricas, de oficinas, de maquinaria, etcétera. Y luego cuando hablamos de depreciación es cuando cae de valor, digamos, o estas amortizaciones que se hacen, pero sobre activos intangibles, sobre software o sobre otras adquisiciones que se ha hecho de otras empresas y tal. Aquí tienes un ejemplo por ejemplo, te dejaré también el enlace en la descripción y también por aquí lo tienes, y te lo tienes aquí el ejemplo, como te digo, y lo tienes más desarrollado, pero básicamente aquí lo que explicamos es el fabricante de microchips, AMD, pues perdía 25 millones de dólares al año, en teoría, pero luego vemos aquí que hay una amortización de fondo de comercio y de activos intangibles de 2.800 millones. Si hacemos este ajuste, entre otras, podría verse que la empresa, en vez de perder dinero, lo que está haciendo es ganar dinero. Y esto es básicamente porque compraron otra empresa hace un tiempo y ahora, al integrarla en su activo, a la hora de volverla a valorar otra vez, la empresa vale menos, entonces eso se amortiza contablemente, pero realmente no es una salida de dinero, porque la salida de dinero ya se produjo cuando compraron la empresa, solo que ahora la empresa, digamos, contablemente vale menos, y eso se ajusta en la cuenta de resultados, cuenta como un gasto, pero realmente luego lo vuelven a ajustar porque dices, bueno, lo has contado como un gasto, pero no es una salida de dinero de la empresa, ¿vale? Luego también tenemos otro tipo de ajustes, que es el del ajuste de las stock options. Esto lo que quiere decir, básicamente, también te dejaré enlaces a vídeos donde hablo de esto, vídeos de 1 minuto donde hablamos de todo este tipo de ajustes, porque básicamente la empresa, y más a día de hoy, en este caso tienes el ejemplo de Uber, pusimos, ¿vale? Uber en teoría pierde, para que lo veas, casi 400 millones de dólares, pero realmente si luego le ajustas por el dinero que paga Uber a sus trabajadores, pero que le paga en acciones, ¿vale? En la cuenta de resultados de Uber aparece como que le ha pagado X dinero, X mil millones a sus trabajadores, el concepto de sueldo, ¿no? Pero luego hay una parte de ese sueldo, que es concretamente 2.000 millones, que no es dinero que directamente le paga Uber en sueldo a sus trabajadores, sino que es acciones de Uber que le da Uber a sus trabajadores para tenerlos fidelizados, digamos, y que no se vayan a la competencia y tal, sobre todo a trabajadores más clave, ¿no? Lo que son más directivos o lo que sea, ¿vale? Entonces, le pagan una parte en acciones para que tengan el incentivo a quedarse en Uber y no irse a la competencia. Entonces, esto, claro, como al final es un pago en acciones, pues no representa salida de dinero de la empresa, por lo tanto, contablemente te lo ajustan. Y entonces, básicamente, lo que se dice es
es que cuando una empresa paga en acciones a sus trabajadores, aunque no sea dinero que sale de la empresa, esa empresa va a tener que comprar acciones a otros inversores con dinero de la propia empresa para poder dárselas a sus trabajadores, o incluso va a tener que emitir acciones nuevas para dárselas a esos trabajadores, ¿no? Y eso al final perjudica a los actuales accionistas porque se produce un efecto de dilución y tal. Por lo tanto, aunque no es dinero que sale de la empresa, sí que tiene un efecto, digamos, sobre la empresa, negativo principalmente, y sobre todo, pues si encima tiene que comprar esas acciones a otros inversores para darlas, al final sí que es dinero que acaba saliendo de la empresa, ¿vale? Por lo tanto, esto no siempre, yo personalmente como analista, no lo ajusto, esto no es un ajuste que yo haga, yo esto sí que lo contaría como un gasto, porque aunque no sea un gasto en ese mismo momento, quizá ese año lo acaba siendo, porque como decimos, acaba recomprando acciones de otros inversores para poder darlas a estos trabajadores, o acaba haciendo una ampliación de capital en algún momento u otro que acaba generando esa dilución, ¿no? Y es perjudicial para la empresa. Entonces, al final, para accionistas y para la empresa. Entonces, al final, si lo estamos analizando como inversores, a lo mejor no tiene mucho sentido. Si estuviéramos analizándolo como bonistas, digamos, en este caso como acreedores, como si fuéramos el banco, que le prestamos dinero a cambio de un tipo de interés, a lo mejor sí que me interesaría, ¿vale? Pero esto no quiero enrevesarlo mucho. También tenemos otro tipo de ajustes como el de venta de activos, ¿vale? Que esto tampoco me quiero enrollar mucho, pero en el caso de Amazon, por ejemplo, tenemos como, ha sido también muy conocido este caso, Amazon tiene una gran participación en Rivian, que es un fabricante de vehículos eléctricos, que es el que principalmente que le provee estos coches, digamos, eléctricos mediante los que reparte Amazon, sobre todo en Estados Unidos, ¿vale? Entonces, Amazon tiene una gran participación en esta empresa, y al final, claro, una empresa que ha subido mucho en bolsa, sobre todo cuando salió a cotizar, y luego cuando cayó, tanto a finales del año pasado, pues al final hizo que Amazon tuviera que, digamos, contablemente, materializar una pérdida de 17.000 millones de dólares aproximadamente, ¿no? ¿Por qué? Porque en ese momento, a finales del año 2021, lo que tenía Amazon en Rivian estaba valorado muy arriba, y a final del año 2022, pues, esa participación cayó. Por lo tanto, contablemente, si Amazon tuviera que vender su participación en Rivian, tendría que materializar una pérdida de 17.000 millones de dólares. Como si tú compras una acción y cae de precio, y tú ves en pantalla como el dinero que perderías en el caso de que vendieras la acción, pero no quiere decir que la vayas a vender o que la hayas vendido. Incluso si la vendes, eso representará un dinero que te entra, pero luego en el cómputo global de tu cartera dirás, bueno, he tenido una pérdida, y esto es lo que pasaría aquí, ¿no? Tendría que materializar una pérdida de 17.000 millones respecto al año anterior, pero realmente no es dinero que haya perdido la empresa, primero porque no ha vendido las acciones, y segundo, aunque las vendiera, es dinero que entraría en la empresa, aunque se generaría esa pérdida patrimonial, digamos, porque las tendrías valoradas en más respecto al año pasado, ¿vale? Pero por lo tanto, esto, como te digo, también te lo dejaré aquí, también lo tenemos explicado en otro vídeo, te dejaré el enlace al vídeo para que lo puedas ver y tal, pero que son ese tipo de ajustes que dices, bueno, la cuenta de resultados de Amazon ha contado como una pérdida, ¿vale? Si nos vamos aquí a la cuenta de resultados de Amazon, verás aquí como, ¿ves? En el año 2022 ha tenido una pérdida de más de, bueno, de casi 16.000 millones, ¿no? Y dices, ostras, gain loss on sale of investment, ¿no? Es decir, bueno, como la pérdida de Rivian principalmente te produce esta pérdida, que el año pasado fue lo contrario. El año anterior, en 2021, cuando subió tanto en bolsa y tal, y cuando la sacaron a bolsa, le produjo la ganancia patrimonial, pero en este caso no era tampoco una ganancia, había que haberlo ajustado a lo negativo, ¿no? Como decir, bueno, me has contado la cuenta de resultados como que ha entrado este dinero, pero este dinero no ha entrado a la empresa, es simplemente que una de mis inversiones vale más, pero no quiere decir que haya entrado esa caja a la empresa, ¿vale? Y este año se ha producido lo contrario. Como ha caído esa inversión, contablemente cuenta como que pierde ese dinero, pero realmente no lo ha perdido porque no lo ha vendido, como hemos dicho y tal. Por lo tanto, la propia empresa, como vemos aquí, tenemos un pantallazo de su propio informe anual oficial de Amazon, donde en la cuenta de estado de flujos de efectivo, que lo vemos un poco más desarrollado de lo que lo estamos viendo, de lo que podemos ver aquí en TKR, ¿vale? En esta web de agregados de información financiera, aquí en su cuenta, digamos, oficial, sí que lo vemos aquí reflejado, como ves, que la empresa hizo un ajuste en su estado de flujos de efectivo, ¿vale? Como diciendo, bueno, esto lo tenemos que volver a sumar porque lo hemos contado como un gasto, pero realmente no es dinero que haya salido de la empresa, ¿vale? Y luego ya, aquí tenemos ya los ajustes por clientes, que es lo que hemos visto antes con Tesla, lo que pasa que aquí luego lo volvemos a ver con ejemplos de otras empresas y tal, que te va a venir muy bien para que lo entiendas, ¿vale? Y para que, si todavía no te había quedado claro, tienes, como te decía, más ejemplos reales donde tienes cómo funciona todo este ajuste de por clientes, por proveedores, por inventarios y tal, con diferentes empresas y diferentes ejemplos. Lo hemos visto con Tesla, pero lo puedes ver con diferentes ejemplos. Y el último ajuste que vamos a ver
por lo menos hoy, y son los más importantes que tienes a la hora de ver la diferencia que hay entre el beneficio y el flujo de caja libre, el dinero que acaba generando la empresa de verdad, ¿vale? Tenemos el gasto en capital, ¿vale? Que es precisamente, va muy relacionado con el tema de la amortización. Te decía antes, en el caso de Amazon, como una empresa que invertía, si Amazon invertía de repente una nave industrial llena de ordenadores, de centros de datos y tal, un centro de datos nuevo para poder dar soporte a Amazon Web Services, eso no tiene mucho sentido que lo cuenten como gasto en la cuenta de resultados, porque es una inversión que le va a servir para generar dinero para muchos años, y por eso se hacía la amortización, donde te dividía esa inversión que tú has hecho en todos los años que pretendes más o menos que te dure, y para contablemente contabilizar qué desgaste tiene cada año esa fábrica o esa inversión que has hecho. El cash flow, tú vas a ver todo lo que invierte, en este caso todo lo que ha invertido Amazon. Por ejemplo, ha invertido 63.000 millones de dólares de golpe en centros de datos y en cosas. A nosotros no nos interesa todo esto, porque todo esto que ha invertido ha sido en nuevos centros de datos para generar más crecimiento a la empresa el próximo año, ¿vale? Son inversiones para incrementar el tamaño de la empresa. A nosotros nos interesa cuánto de esta parte va destinada a mantener los equipos que ya tiene, ¿vale? En el ejemplo más sencillo, por ejemplo, de una fábrica de coches, pues si tenemos una fábrica de coches que tiene capacidad para fabricar, me lo invento, 100.000 coches al año, si la fábrica de coches invierte dinero en generar otra fábrica para fabricar más coches, o en esa misma fábrica comprar más máquinas para poder fabricar más cantidad de coches, eso sería un dinero que entraría dentro de estos gastos de capital, pero sería para hacer crecer la compañía. En este caso, eso ya sería una inversión. A nosotros nos interesa de esa infraestructura que ya tiene, de todas esas maquinarias que ya tiene para fabricar esos 100.000 coches. Habrá algunas que se le rompan y tengan que reponerlas, habrá otras máquinas que tendrá que dedicar una serie de mantenimiento para seguir el año siguiente, poder seguir fabricando esos 100.000 coches. Entonces a nosotros nos interesará de todos estos gastos de capital cuál es la parte que realmente se ha utilizado a mantener. En el caso de Amazon, por ejemplo, que tenemos esos 63.000 millones, aquí sabemos que ha sido porque ha invertido en nuevos centros de datos, nuevas máquinas, etcétera, ¿no? O incluso nuevos centros logísticos y tal. Pero a nosotros lo que nos interesa es qué parte de esta ha ido solo destinada a mantener lo que ya tenía en el año anterior, porque eso es lo que nos dará información de a nivel operativo de cuánto cuesta mantener el equipo que tiene ahora mismo esa empresa concretamente, ¿no? En una fábrica de coches sería mantener la infraestructura que tiene en ese mismo momento como mantenimiento, lo que ha pagado de mantenimiento, porque lo que paga de mantenimiento no va dentro de la cuenta de resultados y va aquí, se cuenta como inversión. Si la empresa tiene que comprar una máquina nueva porque se le ha roto, eso cuenta como digamos, como una inversión por lo que hemos dicho, pero realmente, en cierto modo, es una inversión que ha tenido que hacer la empresa para reponer el activo que ya tiene, ¿vale? Y si de media cada año a la empresa se le rompe una máquina, pues eso sí que lo tendremos que tener en cuenta, porque será un gasto que sabemos o que podemos estimar que recurrentemente va a tener la empresa, ¿vale? Por lo tanto, esto es un concepto también un poco complicado, más complejo de entender o de explicar así de forma muy rápida. Como te digo, aquí ya lo tienes explicado, tienes algún ejemplo real donde te lo detallo también. A futuro también vamos a hablar más detalladamente de todo lo que son los gastos de capital. En principio, principalmente tú vas a ver cómo te calculan el flujo de caja libre de esta forma, ¿no? En el caso de Tesla, como hemos visto antes, verás cómo te cogen el beneficio, te hacen un poco los ajustes que ya hemos visto ahora, ¿vale? Y luego te cogen este gasto de capital, todo lo que haya invertido, en este caso todo lo que haya invertido, estos 7.000 millones que ha invertido Tesla de gastos de capital, habrá alguna parte que vaya así a mantener las fábricas que ya tiene, pero hay otra parte que va pues a abrir nuevas gigafactorías o lo que sea, ¿no? Pues todo eso lo tendremos aquí. Sí que es verdad que a nosotros, como te he dicho, nos interesará solo la parte que ha dedicado al mantenimiento. Esto ya veremos más adelante cómo lo podemos calcular, aproximar y tal, porque una empresa normalmente no te lo detalla, ¿vale? Pero nosotros sí que tenemos mecanismos para poder aproximarlo, ¿vale? Y eso lo veremos más adelante. Como te digo, esto es algo más avanzado y lo verás en la newsletter y lo verás sobre todo también cuando tengamos la membresía privada y en el curso que tenemos planeado para más adelante. Pero en las webs de información financiera principalmente te lo van a calcular así, o también está bastante bien visto que se calcule de esta forma, ¿no? Como el efectivo de operaciones, que es después de haber hecho todos los ajustes a los beneficios netos, todos los que ya hemos hablado y alguno más, te hacen todos estos ajustes y luego te quitan directamente todos estos gastos de capital, este gasto de capital, este capital expenditures, CAPEX, como lo quieras llamar, se puede llamar de muchas formas, ¿vale? Y esto, si te fijas, estos 14.700 millones menos estos 7.000, casi 200 millones aproximadamente, nos darán esos 7.000 y algo,
7.600, 7.500 y pico millones, que es aproximadamente este free cash flow, este flujo de caja libre, ¿ves? Que es como te lo calculan en este tipo de webs. Pero realmente, como te digo, aquí te tienes que quedar con que el ajuste realmente tendría que ser algo menos de esto, ¿vale? Entonces, la empresa, en vez de ganar 12.000 millones de beneficio, realmente lo que ha ganado han sido 7.500 millones, incluso un poco más, como te digo, después de haberlo ajustado a la parte que realmente de estos 7.000 millones han sido no para incrementar el tamaño de las fábricas de Tesla, sino para mantener las que ya tenía el año anterior. Otra medida muy interesante para cuantificar el flujo de caja libre es dividirlo, digamos, entre los ingresos, ¿vale? Igual que tenemos el margen de beneficios, el margen EBITDA, el margen EBIT, de beneficio operativo, antes de impuestos o lo que sea, decir, vale, pues si la empresa hemos dicho que generaba unos 80.000 millones en ingresos, Tesla en este caso, y realmente el flujo de caja libre vemos que son 7.500 y un poco más, pues bueno, veríamos que más o menos el flujo de caja libre, el margen del flujo de caja libre, el margen free cash flow de Tesla sería de alrededor de un 10% o incluso un poco más, porque lo que genera es aproximadamente el 10% de las ventas. Otra forma también es relacionar este free cash flow con lo que vale la empresa en bolsa, ¿vale? Que esto es lo que llamaríamos el free cash flow yield, y esto si lo comparamos con otros fabricantes, pues cuanto más alto realmente mejor, porque quiere decir que la empresa puede estar más barata porque se está pagando menos respecto al beneficio que genera. Esto lo veremos, como te digo, más adelante, lo hemos visto también en otros vídeos, en otras listas de reproducción que tenemos, pero es más o menos para que tengas una idea. Una vez tenemos el free cash flow, es interesante compararlo con el beneficio del que hemos partido, es interesante compararlo con las ventas y es interesante compararlo también o relacionarlo con lo que vale la empresa en ese momento en bolsa. Para acabar, te diré que tengo ahora mismo, tenemos una especie de infográfico, ¿vale? Con lo que me parecen a mí los 5 pilares más importantes, ¿vale? Para conocer una empresa, ¿vale? Esto te lo puedes descargar gratis desde mi página web, te dejaré también el enlace aquí, pero aquí básicamente lo que hacemos es mirar los análisis. Si fueras a analizar una empresa desde cero, este que hemos visto hoy es uno de los pilares, en la generación de caja, la diferencia entre el beneficio y la generación de caja es el primero de todos los pilares que tienes aquí, ¿ves? La generación de caja, te explico cómo calcularlo, te explico cómo hacerlo de forma muy sencilla, ¿vale? Y aquí verías con estos 5 pilares que cogiendo directamente abriendo una página de estas que hemos visto de TKR o lo que sea, donde tenemos los resultados de las empresas, directamente a qué 5 cosas te tienes que ir para poder conocer, incluso, como te digo, conocerías más del 80% de una empresa, ¿vale? Vemos que hay mucha información financiera, muchos ratios, muchas cosas que podemos calcular, pero realmente hay 5 que son los más importantes, y dentro de estos 5, ¿vale? Ir directamente a los que son más importantes, y con eso ya directamente te haces una foto de donde acabas conociendo hasta, como te digo, más del 80% de una empresa, ¿vale? Te ayuda a ganar mucho tiempo. Esto es lo que se utiliza a modo profesional, lo que utilizamos todos los analistas para tener una foto de lo que es la empresa, y luego ya ahondamos un poco más, ¿vale? Pero para analizar rápido una empresa y ver un poco cómo está la situación, puedes conocer más del 80% simplemente con estas 5 claves. Te dejo el enlace por ahí para que en la descripción y en el primer comentario también, para que te puedas suscribir a la newsletter. Simplemente te suscribes y te acaba llegando un mail donde te lo puedes descargar, ¿vale? Así que lo dejaré por aquí. También más adelante haré esto también. No me gustaría hacer mucho spoiler, pero tengo aquí una plantilla súper interesante donde directamente de ahí, de TKR, podemos coger aquí algunos datos, simplemente 4 datos que tendrías que rellenar en estas filas en amarillo, en estas celdas en amarillo, y te acaba calculando cada uno de estos pilares, y acabamos llegando a, aquí tú acabas diciendo, simplemente viendo lo que ves aquí, acabas poniendo el veredicto y te acaba dando un resultado con una valoración y con unas cosas que puede ser muy interesante. Lo que pasa es que esto sí que es verdad que estará más adelante disponible solo para el curso avanzado que vamos a hacer de análisis financiero, ¿vale? En este caso ya lo dejo por aquí. Espero que te haya servido, espero que hayas entendido la diferencia principal entre el beneficio y la generación de caja. Es muy importante con esto, como te digo, y haberse entendido mucho más que muchos estudiantes, tanto de carrera como de máster, como de incluso gente que se está preparando certificados de analista financiero. Incluso me atrevería a decir, algunos analistas que están incluso empezando no acaban de entender. Una cosa es saber calcularlo y otra cosa es saber entenderlo, saber entender lo que estamos calculando, ¿vale? Y esto, insisto, si lo has entendido, vas a avanzar muchísimo. Pásate también para ver el post completo, que, como te digo, de momento es gratis, luego pasará a ser privado para los miembros pro, digamos, cuando hagamos esta lista privada, pero de momento, como te digo, lo tienes gratis. Aprovechalo, léelo, relételo, porque esto es contenido de muchísimo valor, que para mí hubiera sido súper importante. Yo siempre intento enfocar el contenido a lo que me hubiera gustado tener a mí cuando yo empezaba a formarme en todo esto, ¿vale? Espero que te sea de ayuda, que te haya sido de ayuda este vídeo. Acuérdate de compartir si a alguien crees que le puede ser de utilidad todo esto que estamos aquí contando, si le gusta todo este tipo de contenido, porque no hay mucha gente que genere contenido de este tipo, ¿vale? Sabes que es algo más complicado de hacer y de entender, sobre todo, y de saber comunicar. Por lo tanto, si te gusta como
lo hacemos, suscríbete, danos un like y comparte. No me enrollo más y nos vemos en el próximo vídeo.